Hoje temos um grande amigo nosso, que é o Harold Arango. Como está, Harold Arango? Tudo bem contigo? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Buena tarde. Marcio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Harold, além de ter uma formação de engenheiro agrícola, Sí. mestrado em desenvolvimento sustentável, esteve com uma grande responsabilidade em um programa nacional de patrimônio nacional na Colômbia durante 8 anos e hoje também coordena um programa de gestão de projetos vinculados com proteção e conservação nacional. Como está a situação na Colômbia em termos gerais, nesta situação pandêmica? E depois, sim, já entramos nesta situação que nos interessa muito do novo conceito de economia. ¿Te parece? Bueno, de Colombia, a nivel de lo que estamos atravesando a nivel global, pues Colombia ya está en un estado de una curva que alcanzó el pico de la pandemia y ya estamos liberando un poco todo el tema económico. Yo principalmente pues me muevo, como lo mencionaste, en la ejecución y en el desarrollo de proyectos. Y esto tiene mucho que ver con la conservación de la biodiversidad. Estamos haciendo temas de producción sostenible y estamos vinculando temas económicos. Si no se aborda a questão econômica desde uma visão da economia do bem comum, nunca se vai encontrar uma saída certa para esta questão, né? Siento que la humanidad y todo el tema económico, si bien es cierto, es una sola, la economía, y se desarrolla a través de los mercados, yo siento que, o pienso que el trabajo que se ha venido haciendo con esto, lo que implica en los retos y en los contextos, es casi que como crear prótesis de acuerdo a lo que se está haciendo o se está viviendo. Entonces, si uno mira otro modelo económico que tenga que ver, por ejemplo, con la economía ecológica, pues la economía ecológica, si bien es cierto, algo se produce y algo se consume, piensa mucho en la energía que se necesita para producir eso y en la energía que se desperdicia, digámoslo así, para producir eso. Todo esto nos lleva a que cada modelo económico va mutando dependiendo de las cosas que de alguna manera se están viendo desde la visión. Lo que le falta a una se requiere, digamos, en la otra. Antes no necesariamente se pensaba en las materias primas. Ahora la economía piensa en la materia prima y piensa también en los residuos, y eso no pasaba antes. Sí. Pero a nivel global está la economía azul, que es la que el residuo o el desecho de un proceso económico, de un flujo, se vuelve la materia prima para otro modelo de negocio y el residuo de ese se vuelve materia prima para otro. Entonces se va haciendo un tipo de economía que lo que busca es disminuir al máximo los residuos, pero también utilizarlo más eficientemente los pocos recursos disponibles. El tema de la economía ha venido mutando en la medida en que los problemas que hemos venido enfrentando, pues de alguna manera nos hacen cambiar y empiezan a aparecer esas diferentes escuelas. Cuando mencionas el tema de la economía del bien común, es una economía que ve la economía de forma diferente. Está parada justo en el centro de lo que puede ser el capitalismo y el socialismo. Y es algo que pues es innovador, es superador, pero todas ellas riñen con la que en última termina gobernando, que es la economía clásica que todos de alguna manera conocemos. Que o capitalismo tem a capacidade de se reinventar permanentemente, ¿sí? Que nunca vai acabar, ¿sí? O problema é que quando ele se reinventa, ele deixa territórios arrasados. Porque si no tenemos esos instrumentos, este es un camino sin salida. Estos modelos terminan en últimas llegando siempre a un tema de mercado, ¿sí? Llegando siempre a quién consume algo y quién produce algo. Entonces, cuando mencionas la forma de la economía de reinventarse o de tener la capacidad de, digamos, mimetizar con el lenguaje y reinventarse, eso de alguna manera puede pasar con modelos, por ejemplo, con el tema de los sectores hidrocarburos, por ejemplo. Todos los temas que vienen en términos de el desarrollo, pues estas mismas empresas son las que están liderando ahorita todo lo que es la energía eléctrica o la energía eólica,
Entonces, las mismas compañías que polucionaron gran cantidad de años, ahora están trabajando con energías alternativas y energías limpias. ¿Cómo puede uno acercar modelos económicos funcionales de empresas del sector que están desde el capitalismo para hacer inversiones estratégicas en áreas donde está la ruralidad? ¿Y cómo es posible combinar esto para que haya beneficios al ecosistema o al territorio, beneficios para quienes están en esos territorios como comunidades, y cómo esas inversiones estratégicas terminan siendo bien vistas y entendidas por las empresas que requieren de ese tipo de recursos? ¿Cómo trabajar modelos o temas económicos que tengan que ver con sí vincular a una empresa que tiene que producir, a una empresa que tiene que tener ingresos, a una empresa que tiene que tener utilidades, pero a su vez, cómo trabajar de la mano con ellos para que entiendan que la base que sustenta los recursos que utilizan para sus producciones deben permanecer en el tiempo en los territorios? O sea, lo peor que puede hacer una empresa es extraer todo, como tú lo mencionas, y generar riqueza y luego ir a otro lado a volver a extraer todo, generar riqueza y deteriorar el territorio o todo lo que es la trama territorial. A verdadeira responsabilidade de uma empresa produtora do que for, né? Rural, industrial, tecnológica, está en ter modelos productivos compatíveis con ese territorio, con esa paisaje, con esa sociedad. Pero más allá de eso, también uno puede encontrar empresas que invierten grandes cantidades de recursos para ser más eficientes en un paradigma de la eficiencia que estabas mencionando, de las puertas de su empresa hacia adentro. Entonces, tenemos la máquina o el equipo que vale millones de dólares para hacer algún tipo que mejore la eficiencia, pero es inconsecuente con los recursos que está utilizando para producir. Las empresas, si no lo entienden así, si no invierten estratégicamente, pues de alguna manera esto va a terminar siendo colapso para todos. Las empresas deben dejar de pensar en la responsabilidad social empresarial y tener una mirada diferente tal vez a una responsabilidad empresarial territorial. Y cuando uno mira la responsabilidad empresarial territorial, cuando hablas de territorio estás hablando de todo. Entonces, si ese compromiso empresarial va con el territorio, pues es muchísimo más consecuente porque soporta a la sociedad, y creo que es parte de los cambios y los retos que tienen que empezar a hacer las empresas. Ellos hablan un lenguaje, y ese lenguaje de alguna manera es el que hay que mantener si ellos queremos mantenerlos interesados, pero la verdad es que hay que buscar la generación de productos innovadores, productos que sean menos agresivos con el ambiente, productos que tengan un mayor valor agregado en términos de sanidad, y cada vez hay una sociedad más necesitada de conocer qué es lo que está consumiendo. En la medida en que eso vaya de alguna manera cambiando, pues esa relación de mercado va a ir mejorando y la economía de alguna manera puede ser muchísimo más funcional para que todos podamos como especie pues seguir habitando un solo planeta que tenemos y unas áreas que ya están debidamente definidas, y que en la medida en que volvamos más agresivo el tema productivo a cualquier escala, pues nos implica un reto ya mayor en términos de qué hacer, porque solo tenemos un planeta y lo estamos agotando. Quando a gente começa a tentar projetar territórios dentro de uma questão territorial, a gente vê que quanto é importante a matriz econômica ela ser mais diversificada. E há grandes incorporadores, grandes empresas, né, empresas privadas, onde colocam-se nos territórios de uma maneira muito depredatória. Acabam que fazem de uma maneira muito informal, né, trabalhando com pessoas não qualificadas nas suas empresas. Las empresas tienen ese gran reto. Y creo que esa escuela en el cual se ha formado todo el tema desde la economía y lo que mencionas un poco de las personas, las empresas, la forma en que de alguna manera ven esto y siempre lo ven desde el punto de vista económico, yo creo que tienen que empezar a pensar que no es solo un tema de productividad y competitividad, no es solo eso. Dependiendo de con qué visión las personas, las empresas, quienes de alguna manera llevan esto adelante,
ven el mundo, pues de alguna manera esto va a estar reflejado en las acciones que van a estar dadas en el territorio. Lo que sí es posible hacer cambios es cuando seguramente las innovaciones o las organizaciones o los desarrollos se piensen más de manera contextual. Dependiendo de dónde estoy, dependiendo de qué tengo, dependiendo de la disponibilidad de lo que existe, dependiendo del tamaño que tengo, cómo yo puedo hacer mi negocio o lo que estoy realizando muy funcional al sitio o a los lugares donde estoy interactuando. Que hoje já muitas empresas, muitas organizações estão pensando deste modo porque sabem que as sociedades, desde um olhar mais inteligente, estão começando também a selecionar, ¿sí?, aqueles que têm este tipo de atitudes um pouco mais compatíveis com os territórios, de forma contextual, e aqueles que continuam gerando um modelo produtivo de corte clássico, depredador, já conhecido. Quando a gente muda o padrão de consumo, está mandando uma mensagem por elevação às empresas para que elas mudem o padrão de produção. En la medida en que la sociedad exija o de alguna manera consuma o requiera o promueva o esté dispuesta a pagar por ese tipo de productos que son muchísimo más cuidadosos con el entorno, con el territorio, con la sociedad, con los recursos, en ese momento se hace clic. En ese momento las empresas, lo has descrito bien, las empresas cambian esto. Una sociedad mejor informada desde el punto de vista del consumo manda unas claras señales a quienes de alguna forma están produciendo y lo pueden hacer mucho mejor. Y sigue siendo un modelo económico. Es el círculo virtuoso. Los estados, los países, los territorios deben entender esto como una política de Estado. No es apenas una mudanza de unas empresas o un grupo social que tomó conciencia y quiere mudar, ¿sí? Me parece que debería ser una construcción de política de Estado aplicada en las cuestiones formativas, de comunicação, como você falou, bem, que replicam, então, em um modelo econômico. Se o deixamos nas mãos do mercado, vai continuar flutuando como agora. Vai ter empresas que vão tomar atitude, outras não. Se o deixamos nas mãos da sociedade sozinha, acontecerá a mesma coisa. Mas digo, se não se começa a entender isto desse modo, com todos os matizes que qualquer país tem, es complicado resolver esta situación de forma, diríamos, radical. Pero coincido contigo, yo creo que es un tema que no solo debe dejarse al mercado y a la empresa, no solo es un tema de informarse desde la sociedad, porque también de alguna manera está también desde el punto de vista de la política pública, tiene que haber señales claras. Hay ejercicios y hay análisis y hay, digamos, iniciativas que se han hecho, por lo menos en Colombia, que de alguna manera han dado señales de que sí desde la política pública se pueden dar señales y hacer, digamos, cosas que hagan que se piense de una manera diferente la economía para todos. Planear y ordenar ambiental y productivamente un predio. Sí. Si vamos a verla. Entonces, cuando tú tienes un predio ordenado, productiva y ambientalmente, eso no riñe para nada, pero es innegociable la matriz ecológica, es innegociable. Bueno. Haces acuerdos con eso y produces donde puedas producir. Entonces, no se niega lo productivo, pero se mantiene un statu quo de la matriz ecológica. Nosotros estamos convencidos que estamos a las puertas de un nuevo escenario en todo sentido, en un sentido de modelos productivos, de modelos sociales, de las formas de pensar y proyectar los territorios y las ciudades, que es nuestra experticia mayor. Estamos en unas nuevas puertas, mismo que algunos se resistan a mudar este estado de confort, que otros no comprendan lo que está pasando, más debemos prepararnos para inserirnos en este nuevo escenario que a los pocos va mostrando como caminos. Soy optimista. Yo pienso que
esta pandemia ha empezado a dejar muchísimas lecciones y está exigiendo, digamos, la reinvención y el repensarse de manera diferente muchas cosas. Si no hubiese pasado esta pandemia, seguramente, que entiendo es lo que ha pasado sobre todo en países en vía de desarrollo, no se habría tenido seguramente tanto cuidado ahora con el tema de dotar mejor a los hospitales o a los centros médicos de mejores equipamientos. Creo, y repito, soy un tanto optimista, pensar que creo que esto es como un hito que le coloca esto, que fue un tema global, a los diferentes gobiernos y a los diferentes países para que de alguna manera tomen mejores decisiones y traten de enfocar esto muchísimo mejor en lo que tiene que ver con su compromiso con los territorios. O que entra en discusión de nuevo a partir de esta pandemia, más yo estoy convencido que abrange a todos sus segmentos, es otra vez el verdadero papel del Estado. Porque no, esta dicotomía entre Estado mínimo o no, realmente perde valor, porque el Estado tiene determinados papéis que él no puede olhar para otro lado, ¿sí? A grande discusión pasa un poco por toda esta situación de ser, bueno, ¿qué tipo de Estado realmente queremos? Y si no, se debería pensar como algunos ya pensadores, filósofos contemporáneos están diciendo, de que otra vez el Estado promotor del bienestar social debería comenzar a se instalar. Un Estado que promueva un bienestar común. Y en eso entra el segmento, obviamente, del ambiente, de la sociedad, da educação, da saúde, da produção do jeito que você está falando. Pero eso es simplemente, y pues desde lo que conozco de nuestra Constitución, y creo que lo habíamos hablado seguramente alguna vez, pero eso es lo que está en las constituciones de los países. Es el bienestar de todos y haciéndose cargo de lo que de alguna manera debe hacerse cargo. Entonces sí debe ser promotor y de alguna forma aferrarse a ese tema de cumplir con la Constitución. Y en ninguna Constitución dice que el Estado debe preocuparse por el afán de lucro, debe preocuparse es por el bien común. Y ahí surge todo un tema que creo que es parte de lo que estás diciendo con el Estado, que debe ser un tema, digamos, promotor de todo esto que se tiene que desarrollar. Y hoy tenemos el placer también de recibir a otro amigo, Álvaro Bertoni Sanguinetti, experto en turismo y con amplia experiencia en este tema desde Uruguay. Yo fui secretario, como gustan de decir ahí en Brasil, ¿no? Secretario de Turismo de Maldonado. Maldonado tiene 8 municipios. Entre eles o mais conhecido Punta del Este. Eu não gosto muito desse termo que se está usando da nova normalidade. Não? Eu acho que nós estamos em um momento especial, não? Um momento onde sim temos que ter cuidados não só com o tema sanitário, sino também e sobre todo com o comportamento das pessoas. Mas é tema que vai passar daqui a muito pouco tempo, uma vez a vacina comece a ser aplicada. Agora, em termos de turismo, sem dúvida, é uma grande oportunidade para retomar ou para hacer ênfase em aquilo que faz muito tempo estamos trabalhando, que é a sustentabilidade do turismo, não? Acho que este tempo está dando essa oportunidade de repensar de tomar y hacer énfasis en los valores y principios de la sustentabilidad que ninguém hasta ahora estaba como dando mucha bola, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Esta es una novedad, mas por eso que tampoco gosto de falar nova normalidad. Nova normalidad para quem?
Para aquellos que no estaban acostumbrados con esto, puede ser una nueva normalidad, pero en realidad es todo un proceso que inevitablemente vamos caminando hacia nuevas alternativas de comunicación, nuevas alternativas de turismo también, ¿por qué no? Y básicamente eso, ¿no? Eu não acredito de que vaya a existir un nuevo turismo. Nova e normalidade são duas palavras que se contrapõem, né? Porque se é normal, não é novo. E se é novo, não é normal, né? Então, começamos já com um termo que em si é contraposto, né? A gente o que diz que estamos vivendo um momento de incerteza. A gente tem, de certa forma, um trabalho de melhorar a questão turística, né? Talvez trabalhar um pouquinho melhor a questão do turismo de qualidade. E quando a gente percebe nesse ponto onde as pessoas começam a trabalhar muito mais, pelo menos agências de turismo ou alguns empresários do setor turístico ou hotelaria, né? Começa a massificar o turismo, isso pode preocupar um pouco mais a região, principalmente uma região de tão qualidade que é o Uruguai. A gente diz que neste momento nós dizemos estamos na porta de um novo cenário. Agora, dentro desse novo cenário, tem pessoas que se resistem a esse novo cenário porque não querem sair de seu estado de conforto. Outros que ficaram congelados porque não sabem como reagir. Y otros que ya están pensando en una reinvención de sus empresas, de proyectar los territorios, de sus personas, ¿no? Claro, ese es un proceso, no es que muda de un día para otro, ¿no? En este sentido que Marcio colocaba más. Nos percebemos que se está en la puerta de una mudanza, estamos en esa transición, ¿no? Que obviamente pode ter idas e voltas e que onde se pode partilhar paradigma antigo com paradigma novo, isto que ele decía de um novo paradigma, mas que estamos essa porta de um novo cenário e entendemos isso como uma grande oportunidade. O que acontece é que, claro, depois na realidade estas coisas se contrapõem com isto que você fala, se relaja um pouquinho a situação e todo mundo vai na praia e fica como que não funcionava, ou vai na balada de noite, igual, não acontece nada. Digo, é uma ida e volta, estamos em uma transição y por eso acontecen estas cosas. Lo de pandemia permitió eso, permitió acelerar ese proceso, así como aceleró procesos de relacionamiento con la tecnología, está permitiendo también acelerar ese proceso de nuevos comportamientos, nuevas políticas para, de alguna manera, de forma definitiva, llegar a ese desenvolvimiento sustentable que hace mucho tiempo que estamos trabajando. Entonces, yo lo que imagino en términos de turismo es que sí, estamos en una gran oportunidad. Além de ficar sin trabajo, mucha gente, tuvimos mucho tiempo para pensar y para ver de qué manera nos podemos reconvertirnos, no solo como empresarios del turismo, sino también como políticos que necesariamente tenemos que desenvolver políticas para hacer que las cosas acontezcan de una manera diferente. Yo siempre puedo decir lo siguiente, ¿no? O que yo entiendo de turismo. El turismo es ese mundo, esa complejidad que permite intercambios, relaciones, aprendizados, ¿no? A partir de que una persona tiene esa necesidad de trasladarse fuera de su ámbito natural de convivencia por un tiempo determinado. Va y vuelve. Todo eso implica turismo, todo eso es un mundo complejo. Entonces, entendiendo eso, cuando una persona tiene la necesidad de trasladarse fuera de su ciudad, porque en la ciudad no tiene cómo resolver un problema de salud, él está desarrollando una actividad de turismo de salud. La pandemia es una grande provocadora de que decanta todas estas ideas que todos nos estamos ya conversando, desenvolviendo, intentando implementar ya hace años. En términos de turismo, aquí también, la Serra Gaúcha, se sabe, es un lugar de una demanda muy importante, destino nacional número 1 do Brasil, 6 millones de turistas por año. Entonces, todos sus agentes turísticos aquí se comenzaron a reunir como para decir, tenemos que voltar a comunicar
a Serra Gaúcha para que as pessoas retornem, né? Porque hoje temos mais um turismo mais regional, um turismo mais nacional e internacional, como já esta região estava tendo. E a gente falava uma coisa com todos eles, falava, antes de estar pensando numa estratégia de comunicação, é muito mais importante ver quais são as condições, as características que têm que ser pensadas para que este território possa ser oferecido como um território seguro. Seguro em termos turísticos, seguro em termos de higiene, seguro em termos de relações humanas, seguro em termos empresariais e de hospedagem, porque o turista hoje, com toda esta situação, a primeira coisa que se vai perguntar é isso. Posso ir a Punta del Este porque é seguro? Posso ir a Serra Gaúcha porque é seguro? Porque o resto, ele já sabe da marca, já sabe da qualidade que está oferecida, mas agora temos um novo componente que tem que ser trabalhado. Os governos não têm nem as capacidades, ni son suficientemente, ni tienen suficiencia desde el punto de vista de recursos humanos, de recursos económicos para desenvolver todas las demandas o problemas, en este caso focado al turismo, ¿no? Pueden ser otros temas. Entonces, si no tienen todas esas capacidades y es insuficiente, él tiene que generar estrategias de trabajo donde están esas capacidades, que es fuera do próprio governo. Se o morador ele tem o uso dele frequente, é uma evidência de que o território está em segurança, né? E uma outra questão importante também, eu penso, e Álvaro, tu tinha comentado um pouquinho antes, a questão da tecnologia, né? Como, de repente, alguns elementos, tipo um smartphone, pode ser um elemento de tecnologia para que a gente entenda melhor o território a partir dele, para saber se é seguro ou não. Hay que tener un poco de cuidado, de que la tecnología no siempre llega en el momento preciso para que esa tecnología se desenvolva. Mas lo cierto es que la pandemia permitió sí mostrar para el mundo que existen tecnologías que pueden ayudar mucho, ¿tá? Lo que en algún momento una tecnología puede ficar sin uso en un momento, porque las personas no están afín a eso, porque la cabeza de ellos ainda están en un tiempo para atrás. En este momento de pandemia sí nos está mostrando de que hay mucha tecnología que puede y debe hacerse un uso más inteligente de la misma. Existen elementos tecnológicos vinculados a esta questão pandêmica, onde você está por entrar a um parque e com um aplicativo ele te diz, olha, o parque neste momento está em uma capacidade de um 95% de ocupação, recomendamos aguardar 30 minutos para ingressar. Então, neste momento, quando falávamos de lugares seguros, né, de como pensá-los, esse elemento tecnológico começa a ser funcional à segurança desse lugar, porque o usuário vai dizer, não, vamos esperar um pouquinho, que isso está funcional à minha segurança, vou esperar que se descomprima um pouco a população que está dentro e depois entro tranquilo, passeio e não passa nada. Digo, nesse sentido é que as sociedades, os governos, os países, as cidades, os lugares turísticos devem se pensar desde um ponto de vista seguro, né? E ele falava dos avanços terríveis da tecnologia e que é de uma dinâmica onde já o tempo não existe, porque em poucos anos isto vai continuar se evoluindo de uma maneira que hoje não imaginamos. Ele dizia que em 10 anos já não vamos ter mais internet, vamos ter outros elementos tecnológicos, pequenos chips, que terão comunicação direta com nossa mente, onde se obvia do corpo e da mobilidade do corpo para nos trasladar a diferentes lugares, porque graças a essa tecnologia a gente vai poder manejar situações de uma virtualidade majestuosa, né? O turismo é o que falamos, la necesidad de trasladarse por el motivo que sea fuera de mi lugar de residencia habitual y con la intención siempre de voltar. Tampoco es me traslado y fico indefinidamente por ahí, voy y volto, porque ese
ida e volta implica um monte de serviços, um monte de intercâmbio, relações, aprendizado, como eu falei, e quando eu retorno a meu lugar, eu venho sempre muito mais rico. Então, eu estou muitas vezes em contra dessas grandes etiquetas que se le dão a determinados términos, ou como é que se diz, ou simplesmente buscando vender melhor meu serviço. Eu acho que isso é puro marketing intelectual, é puro, não é uma coisa. Vocês que trabalham com arquitetura, isso não é cidade inteligente. A cidade inteligente não deveria de necessitar de semáforo. Sin embargo, a tecnologia metida en el semáforo te permite captar datos y ahí, a cidade es inteligente. No, no es inteligente. La inteligencia pasa por otro lugar. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? São terminologias de moda, né? ¿Por qué no comparto con eso? Porque hay un concepto mucho más profundo que es la sustentabilidad, que resta fuerza a la sustentabilidad. A sustentabilidade, para mim, é esse grande marco ético, onde nós deveríamos trabalhar em função desse grande marco ético, que é um acordo entre partes, que de alguma maneira nos diz, nós temos que ir para esse lugar. E como também agora se começa a falar de cidades resilientes, né? Como as cidades podem ter essa capacidade de respostas superadoras perante cada perturbação, porque passamos de uma perturbação a outra, né? A pandemia é uma perturbação e então, como as cidades respondem, como as empresas respondem, como as pessoas respondem, como o turismo responde a esta situação e a outras que virão, com certeza. Como começamos nesta conversa ao início, os seres humanos somos seres sociais, já Aristóteles falava isso. Y seguiremos siendo, si no socializamos, es como que perdemos nuestra razón de ser. Entonces, lo que yo quiero es, si todos nos pensamos mudar realidades, sean turísticas, sean sociales, lo que sean, yo convido a todo el mundo a emprender mismo para la política, porque solo en la política es posible mudar algunas realidades. Algunas realidades, no estoy diciendo todas, mas son la política, es posible hacer esa mudanza. Por lo tanto, lo que yo quiero dejar para ustedes es eso: emprendan para la política o hagan de la política una herramienta realmente de cambio. Y a partir de las políticas, a necesidad siempre de trabajar con la comunidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos y los estados no tienen capacidades ni suficiencia para atender todos los problemas o todas las demandas, o atender o atingir objetivos específicos de cada uno de esos sectores. Por lo tanto, esa falta de incapacidad o insuficiencia que los gobiernos tienen necesariamente precisan del mundo también, ¿no? Exterior, de las ONG, de las organizaciones sociales, de los empresarios. Entonces, trabajar también en esa lógica de gobernabilidad y de gobernanza, donde juntamos recursos económicos, recursos humanos, discutimos políticas, discutimos hacia dónde queremos ir y hacemos, ¿tá? Lo que pasa muchas veces es que cada uno fica como isolado y ahí comienza a aparecer la descredibilidad en los políticos. Y ahí comienza a descreerse en la democracia. Y cuando todo eso acontece, no ya sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Hay que romper esas fronteras políticas, geográficas y sobre todo mentales. Y juntemos recursos humanos, juntemos recursos económicos y trabajemos en políticas transterritoriales, ¿no? Y la pandemia, una vez más, nos demuestra que la globalización precisa de políticas transterritoriales. Solo podemos comunicar de una manera mejor y salimos como bloque, como continente, Sudamérica, Mercosur. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro, claro. Esa necesidad, esa es una de las prioridades que no deberíamos encarar como personas que queremos trabajar y desenvolver el turismo de nuestras ciudades, de nuestros territorios. El proyecto siempre se desenvolve en la dimensión de acción política, sea actuando desde la política o no. Mas ele se desenvolve nessa dimensão das decisões. Então está em cada um de nós. Sempre nós dizemos, quando começamos a trabalhar em algum lugar, nós temos posicionamento sobre as coisas, sobre o território, sobre as cidades, sobre a sociedade. Isso não implica transmitir questões partidárias, mas temos posicionamento
E por quê? Porque o projeto está nessa dimensão da ação política. E os donos do projeto, em última instância, falando em termos globais, são aqueles que têm a capacidade de produzir e transformar a realidade. É ter um comprometimento para quê? Para poder contribuir com a transformação benéfica dos territórios. Eu acho que esta é um pouco a mensagem que todos nós estamos em concordância. E hoje temos o prazer de aqui, junto com meu amigo e sócio Márcio Rivas, de receber o doutor em produção textil, o engenheiro Enrique Carrera. Como estás, Enrique? ¿Tudo bem? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gusto de nuevo estar con ustedes. No estamos acostumbrados a trabajar en la incertidumbre. Las sociedades occidentales han hecho un gran esfuerzo para crear certezas y certezas, digamos, en nuestra forma de vida. Y ahora, de repente, nos hemos topado con la realidad y cuando tenemos grandes incertezas, esto nos pone muy nerviosos y genera un malestar, un peligroso malestar en nuestra sociedad. En general, la economía de los servicios, y que España ha ido evolucionando en los últimos decenios hacia una economía basada en los servicios, especialmente el turismo, pues ahora nos estamos dando cuenta de la importancia del sector industrial para poder proveernos de lo necesario. Pensemos que se hacían mascarillas, pero todos decidimos dejar esta producción a países asiáticos y ahora nos damos cuenta que no tenemos capacidad de producción, por lo tanto hay un impacto ambiental brutal, un impacto económico muy notable. La Organización de Consumidores ha calculado que para una familia de 4 personas esto representa unos gastos de 80 euros al mes, simplemente la compra de mascarillas para la ciudadanía, y por supuesto ha generado problemas económicos gravísimos al sector básicamente de los servicios. Os seres humanos não estamos acostumados a navegar na incerteza, né? E esse é o grande desafio, porque se rompeu esse mundo de certezas e hoje, quem sabe, o mundo que vem para frente vai ser um mundo permanentemente de desafios y de incertezas constantes. Hay los derechos individuales y los derechos comunitarios. Entonces, para salvar un bienestar comunitario, hemos de renunciar a nuestros derechos y libertades individuales. Y esto es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar porque todo el mundo reclama sus derechos y bien, pues en esto quizás deberíamos de aprender de las culturas orientales, en que el bien común está clarísimamente por delante de los derechos individuales. Eu te estava ouvindo e me lembrava de nossa situação aqui na América Latina, né? Brasil, com um governo quase negacionista da situação, com a defesa dos direitos individuais. O presidente mesmo falou: ninguém vai me restringir o direito de ir e vir, por exemplo. E a Argentina, do outro lado, com restrições totais, um estado de exceção total, onde não se pode sair na rua ou se trasladar se não se tem uma autorização. E isto repercutiu terrivelmente na economia, com certeza. No caso do Brasil, repercutiu na saúde, porque já vamos caminho aos 170.000 óbitos. Então, como se diz aqui no Brasil, nem 8 nem 80, né? As duas situações não estão dando respostas à complexidade desta questão. Nós vemos que tem duas coisas que, em termos sociais, entram em crise, sim, a partir de tudo isto, que a perda da confiança
social, ¿sí? Y de estar o sentirse en un lugar seguro en términos globales. Seguro, y esto es muy peligroso, seguro que los políticos que están ahora en cualquier país, en las próximas elecciones, sean del color que sea, es muy difícil que vuelvan a repetir, porque se han quemado, han asumido todos los riesgos, se han equivocado como se hubiesen equivocado otros, y la ciudadanía está muy quemada, ¿no? Y el riesgo de que aparezcan partidos políticos, como está pasando ya en Europa, de fascistas simplemente, o de extrema derecha, es muy fácil de manipular a la población y decirles que ellos serán los salvadores, etcétera, etcétera. El individualismo es terrible y todo el mundo aprovecha para conseguir beneficios políticos. Y bueno, ahí también repito que es muy importante pensar en el bien común a medio plazo y ser capaces de renunciar a muchas cosas para conseguir el bien común. El sector turístico hay que pensar muy bien subdimensionado. Y seguro que habrá para que tengan ustedes visitantes internacionales, pero lo que da certeza son los visitantes locales. Y yo creo que hay que volver a mirar hacia los visitantes locales para poder pensar en una mayor estabilidad. Turismo basado en un precio, por precios muy económicos, que sería un turismo de nivel bajo, digamos, nivel bajo en el sentido de que aporta poco, son personas que están poco tiempo y interactúan poco con el entorno y no salen del hotel y van solo a la playa, pues no parece que sea realmente interesante. Todo el tema vinculado al turismo cultural, al turismo gastronómico, al turismo de naturaleza, de las personas que observan aves, por ejemplo, o espacios naturales. Este tipo de turismo es un turismo que tiene más valor añadido, el turismo cultural. No estoy hablando de un turismo de élite, sino un turismo distinto. Un turismo selectivo. Selectivo, que tiene un mayor respeto por el entorno natural, el entorno cultural, etc. Yo creo que el turismo es interesante, por supuesto, pero este turismo vinculado a la cultura, a la gastronomía, a la naturaleza, yo creo más primero en el aprovisionamiento local. La cercanía es más sostenible que la lejanía, esto de entrada. Y crear proximidad es una estrategia para mejorar en este sentido, y por lo tanto el tema del turismo a escala local o regional, no estoy hablando pero al menos de los países de alrededores y también por supuesto de otras partes del mundo, pero también hay el riesgo de una cierta colonización cultural, estética y económica por parte de una presencia masiva de viajeros de todo el mundo que finalmente despersonalizan mucho la realidad local. Todos sabemos que la globalización trae algunas cosas beneficiosas, más cada lugar debe se fortalecer en sus valores para poder aprovechar los beneficios de esa globalización, más continuar siendo quien debe ser, o sea, tener autenticidad. Lo que se está perdiendo es eso, es ser auténtico de un lugar. La expansión de la pandemia es consecuencia de la hipermovilidad que tenemos los humanos hoy en día, impensable siglos atrás. Las pandemias siempre han aparecido pandemias y quedaban localizadas con muchas muertes y dramas humanos y económicos fuertes, pero estaban relativamente localizadas. Hoy en día la hipermovilidad trae como consecuencia no solamente esto, sino bioinvasiones de especies exóticas que sin darnos cuenta trasladamos con nuestro calzado, con los aviones, los barcos, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente, toda la pandemia nos va a obligar a cambiar muchas actitudes, y por lo tanto la globalización
finalmente está detrás de todo este problema. En cuanto a la producción local, bueno, pues efectivamente yo creo que nos hemos dado cuenta que cuando nos hacían falta según qué cosas, pues no las teníamos, porque por costes las habíamos dejado a producir a otras partes del mundo que para nosotros eran muy económicas, pero en fin, con unos sistemas de explotación de las personas inhumanos terribles, ¿no? Y bueno, aquí mientras tú puedes ir de compras y gastar dinero, pues no te preguntas cómo se hizo, dónde se hizo, qué impactos, etc. Y yo creo que ahora la gente se ha dado cuenta de que la producción local es lo que garantiza, en primer lugar, la calidad y el suministro. Hay conciencia de que es necesario una nueva reindustrialización del país, porque los países que tenían industria son los que han sido capaces de proveernos de los recursos tecnológicos, que no todo es el precio y que hay cosas más importantes. Y yo creo que esto va a favorecer sin duda, pero sin duda, la producción local alimentaria, eliminar las frivolidades. No puede ser que en invierno en España puedas comprar cerezas cuando esto es un producto de verano. Y claro, pues si yo lo puedo pagar, me lo compro, ¿no? Pero ¿a qué precio final? Bueno, ¿a qué coste, mejor dicho? ¿A qué coste social, ambiental, etcétera? Entonces, estas frivolidades, ya no estamos para estas frivolidades. Yo creo que esto hemos de ser conscientes, y la producción agrícola local será cada vez más importante, y la producción industrial también. A ver, la inteligencia artificial, si se utiliza para bajar costes, es muy poco inteligente. Lo que hay que hacer es la inteligencia artificial se ha de utilizar para hacer las cosas mejor, bien y más humanas. Pero normalmente la tecnología que se desarrolla en buena parte del norte es para reducir costes, y para ser más competitivos. Y si eres más competitivo, estás distanciando más a otros países de ti. Aparece este otro elemento que você levantou, que es su segmento contextual, ¿sí? Las empresas que son contextuales, que realmente se interesan en el valor ambiental, en el valor del territorio, en el valor da sociedade por cima do produto que están elaborando, y eso faz parte da complexidade, né? Então este é grande desafío que tenemos pela frente, para ter mundo un poco más, quién sabe, equitativo. O Estado debería comenzar a ter un norte en ese sentido para promover y apoyar a ese tipo de producción local, para que en última instancia puedan facilitar que todas ese tipo de producciones fornezcan esos alimentos que son tan necesarios para una sociedad, para una comunidad. La potencialidad son los consumidores. El consumidor es el que manda. El cambio cultural tiene que hacerse en los consumidores. Del Estado no me fío, de los consumidores más. Quiero decir que, claro, es que los consumidores suficientemente organizados tienen un poder terrible en la sociedad de mercado actual. Los consumidores nos ponemos de acuerdo, tenemos un potencial espectacular. Y en este sentido, por supuesto, al Estado hay que seguirle pidiendo, pero en el fondo depende de nosotros. Y esto también pasa en los partidos políticos. ¿Por qué no incluyen temas ambientales? Porque la gente no lo exige. Si lo exigiera, lo incluirían, no porque estén convencidos, sino porque les interesa. Los problemas que estamos hablando, que son estos mismos que estamos conversando contigo, exigen primero una respuesta ética y después una respuesta técnica. No podemos pular a situación de ir a una respuesta técnica cuando primero debemos revisar nuestros comportamientos éticos.
¿sí? Y aí, claro, o modelo de consumo replica un modelo de producción, sin duda, y si él se asocia a políticas públicas, ainda es mucho más fuerte, ¿no? Porque precisamos también de políticas públicas asociadas. Un desafío muy grande, ¿sí? Y nos estamos de acuerdo muchas veces, hemos conversado esto, de que mudando un modelo de consumo, exigimos a mudança do modelo de produção. Isto mesmo que você falou com o exemplo da Suécia. Mas também sabemos que temos realidades diferentes, asimétricas. Hemos de aprender a vivir con la incertidumbre. La incertidumbre va a ser el elemento transversal de nuestras vidas en los próximos años, no en los próximos meses, en los próximos años. Los cambios tecnológicos que se avecinan pueden ser terribles, sobre todo en eliminación de puestos de trabajo, y esto no va a ir a mejor sino a peor, y es probable que al cabo de unos años se recuperen ocupándose en otras funciones, pero durante un cierto tiempo generará yo creo, un gran debacle social, y vamos a ver si somos capaces de afrontarlo. Sin duda alguna, vienen tiempos de incertidumbre, vienen tiempos de repasar o revisar nuestros valores éticos. La solidaridad va a ser también el elemento clave que nos permita remontar la situación. Y bueno, pues tenemos ahí un reto tremendo, perdonen, pero es que si no... No, tranquilo. Tenemos ahí un reto colosal, pero hemos de trabajar más la dimensión humana de la tecnología, y en esto tenemos un reto, y la ciencia y la tecnología se tiene que poner al servicio de la calidad de vida de las personas y no del enriquecimiento de unos pocos. Sí, un gran desafío será aprender juntos, ser colaborativos, que cuesta tanto, ¿no? No sabemos ser colaborativos. Mas como bien você falou varias veces, aprender a ser bons pilotos que saibamos navegar na incerteza, ¿no? Con certeza ahí estará nuestro grande desafío.